pero vamos a concentrarnos en estudiar la palabra, así que les invito que abran su Biblia, porque seguimos en la serie de Lamentaciones. Y dirán, hermano, pero Lamentaciones hoy en el Día del Padre, pues sí, vamos a ver Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, lo haremos meditando bien este verso con alguna aplicación especial para los papás. Así que Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, tenga lista su Biblia para tomar notas, para apuntar, para checar textos. Acá nos ayudamos, ¿verdad?, en la pantalla, pero lo ideal es que ahí en su Biblia usted vaya marcando y checando los textos, ¿verdad?, por cualquier cosa. Así que leemos unidos Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Dice así la bendita palabra del Señor: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nuevamente, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija en este tiempo, que Él sea el que hable a tu corazón, a mi corazón, de una manera muy especial. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, acá en tu casa, un grupo pequeño de hermanos, servidores, y a mis hermanos allá en sus hogares. Padre, te pido que tu nombre sea glorificado hoy, que tú cumplas el propósito por el cual envías esta palabra, que creo firmemente en base a lo que dice la Biblia, que ella no volverá vacía. Así que, Padre, trabaja en el corazón de todos los presentes por estos medios, Señor, de los que nos escuchan. Trabaja en el corazón de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo de los padres, pero de toda la familia, porque a todos tú nos mandas, Señor, a cumplir y a reaccionar de esta manera, Señor, en medio de las crisis o tragedias que se viven. En tus manos ponemos, Señor, este tiempo, rogándote, Señor, que tu Espíritu sea el que nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien. Decíamos, seguimos en la serie de Lamentaciones. Hermanos, y como hemos estado diciendo, y lo volvemos a decir por si alguien no ha oído las otras, hermanos, Lamentaciones las escribe Jeremías. Las escribe después de que el reino del sur, Judá, en especial Jerusalén, la ciudad es destruida, el templo es destruido y son llevados cautivos a Babilonia. La mayoría de ellos, los más jóvenes, los más fuertes, a los ancianos, a niños, a muchos los mataron. Bueno, esa tragedia se describe del verso 1, del capítulo 1, al capítulo 3, verso 18 aproximadamente. Pero después, a partir del verso 19, Jeremías empieza a cambiar, a pensar un poquito en la misericordia de Dios, en la fidelidad, en que Dios es bueno. Hemos venido reflexionando sobre todo ello. Y después, hermano, entra al punto en donde dice, ¿sabes qué? Si hay alguien que cree que Dios aflige o entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, está equivocado, porque siempre hay un plan. Eso lo dice el verso 33. Dios no trastorna, Dios no está a favor de torcer el derecho del hombre, Dios está en contra de todo ello. Y pregunta, ¿quién será aquel, en el verso 37, que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo que vimos en la exposición anterior. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. Y en ese contexto, y bajo esas líneas, hermanos, Jeremías llega el momento en donde su forma de hablar se vuelve plural, diciéndole al pueblo, representando a su nación, a su familia, a todos los que estaban, hermanos, y que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y le dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo queremos reflexionar sobre 3 reacciones correctas ante las tragedias. 3 reacciones correctas ante las tragedias. Y las 3 están ahí en ese verso. Y son 3 verbos. El verbo implica acción. Escudriñemos, busquemos, volvamos. Vamos a ver uno por uno. Nuestra serie está siendo expositiva, la que vamos verso por verso, pero por lógica, como hemos dicho, cada uno de esos verbos contiene tanto, es tan rico que tenemos que analizarlo. Y hermanos, quiero que veas
esta imagen, porque esta es una realidad que está pasando en nuestro mundo. Saben que el mundo en realidad hoy tiene un problema principal, creo yo, y es un asunto que tiene que ver con lo que se cree o lo que se espera exactamente de Cristo Jesús. Mira, hermano, en realidad pasa esto. Dice en la frase de esta imagen, Jesús, hermanos, fue famoso por sus milagros, pero fue detestado por su mensaje. Las cosas no han cambiado. Hoy la gente quiere milagros, pero no quieren arrepentirse. Quieren sanidad, pero no quieren santidad. Quiere que se acabe la pandemia, que se acabe el virus, que ya no estemos en cuarentena, pero no queremos obediencia, pero no queremos sometimiento. Muchos han dicho, este pueblo se parece a Egipto. Egipto no quería las plagas, pero no quería adorar a Dios, pero no quería someterse a Dios. No quiso Faraón someterse, ¿verdad?, a los principios de Dios, dejar ir a su pueblo. Hoy en día está pasando lo mismo. Quieren un Jesús que les haga el milagro, que les sane, que les ayude, pero que en realidad, ¿para qué quieres esa sanidad? ¿Para qué quieres que Dios te libre de esta pandemia? ¿Para que sigas viviendo como has vivido? La gente necesita arrepentimiento y santidad. Creo que los versos o el verso de hoy y estos 3 verbos nos llaman a ello, hermano. Y vamos a entrar con la ayuda de Dios. Vamos a la primera reacción correcta ante las tragedias, ante las crisis, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la muerte, ante la cautividad. Acuérdate, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia 70 años, no 3 o 4 meses. No, 70 años. Fue destruida su ciudad, fue destruido su templo, quedaron en una ruina. Acuérdate, ya lo vimos al principio de esta serie. Las mujeres se comieron a sus hijos entre ellas. ¿Estamos en lo peor? No hemos llegado a este nivel. Pero vamos a hacer lo que la Biblia nos dice: escudriñemos nuestros caminos. La palabra escudriñar, hermanos, viene del hebreo nash peshat, que significa, hermanos, investigar, inquirir, examinar a fondo, analizar, cavar profundamente. Es el asunto como aquel minero que está cavando con un pico, una pala para encontrar piedra preciosa. Es el concepto de escudriñar, es meterte a lo profundo, es tratar de analizar todo para ver dónde está el detalle. Aquí es un escudriñar nuestros caminos, y la palabra camino no es exactamente un camino literal, sino que representa nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestros planes, nuestros propósitos que teníamos, la dirección que llevamos. Escudriñemos nuestros caminos. Es la primera reacción correcta ante las tragedias. En vez de estar culpando a uno, a otro, en vez de estar diciendo: Dios, ¿por qué nos estás haciendo esto? En vez de pensar: ¿por qué lo hicieron aquellos los chinos? ¿Por qué empezó? Si es Bill Gates o si es... olvídate de eso. Escudriña tu camino. Escudriña tu vida, mi hermano. Evalúate a ti mismo. Mira, quiero llevarte a entender un poquito el concepto de escudriñar, y lo vamos a ver con 2 textos. Uno es 1 Corintios 2:10, solo lo cito para que veamos lo que hace el Espíritu de Dios, que Él también sabe escudriñar, y veremos que Él es el que nos debe escudriñar. 1 Corintios 2:10, y tenga lista su Biblia porque vamos a usar varios textos para entender el concepto. 1 Corintios 2:10, dice la Biblia ahí: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y oiga esto: porque el Espíritu todo lo escudriña. Oiga, aún lo profundo de Dios. Pregunta en los versos ahí: ¿quién conoce lo que está en el fondo del Espíritu si no es el Espíritu? Bueno, lo mismo, nadie conoció tanto a Dios sino el Espíritu de Dios, porque Él escudriña, investiga, conoce, sabe todo, aún lo profundo, aún lo que otros no ven, el Espíritu sí lo ven. ¿Te acuerdas cómo dice Romanos 8:27? Ese no lo busca, si quieres toma la nota nada más. Dice ahí, hermano, que el Espíritu nos ayuda a orar. Nosotros no sabemos cómo orar porque no sabemos qué pedir como conviene, pero dice el 27: pero el que lo escudriña todo sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sabes tú que Dios, el Espíritu Santo, conoce cuáles son las intenciones por las que tú haces las cosas? Alguien podría haber una buena acción, pero la intención la conoce Dios. Él escudriña aún eso. Y hermano, es importantísimo entender esto. Eso es escudriñar. Investigar, examinar, analizar a fondo, lo profundo.
Y cuando Jeremías decía, escudriñemos nuestros caminos, investiguemos, vamos a buscar bien a fondo y nos vamos a dar cuenta que los culpables de todo lo que nos está pasando, le decía a ellos, al pueblo, somos nosotros. Cuando escudriñemos nuestros caminos nos daremos cuenta que allí está nuestra falla, que fuimos nosotros los culpables, que nosotros hemos traído toda esta tragedia. Hermano, es tan fácil verlo. La Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Todo esto vino por la desobediencia de un hombre. Esa desobediencia pasó a todos los hombres, todos hemos pecado, Romanos 5:12. Por eso, hermano, todos hemos experimentado la muerte y la vamos a experimentar. Pero vamos a analizar algunas cuestiones importantes. Primero, hermano, mira en Jeremías capítulo, acuérdate, Jeremías es el que escribió Lamentaciones. Por eso vamos a ver qué dijo Jeremías antes de la deportación. Dios le decía a su pueblo a través del profeta, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Mire este hermoso verso, hermano, y la actitud del pueblo ante este mensaje. 6:16, 17 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, o sea, detente y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Párate en los caminos, hay muchas veredas. El mundo dice, todos los caminos llevan a Roma. No, pero no todos los caminos llevan al cielo, hermano. Al cielo solamente lleva un camino. Y dice, hey, párate en los caminos, mira, pregunta, investiga, escudriña. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Y dice el pasaje, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te acuerdas del mismo mensaje que Jesús le decía a la gente? Vengan a mí, yo les haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre ustedes, yo les haré descansar. Van a hallar descanso para su alma. Es el mismo mensaje siempre de Dios. ¿Y qué dice el verso? ¿Cómo dijeron? Esto lo dijo Judá, mas dijeron, no andaremos. No vamos a preguntar, no vamos a escudriñar, no, nosotros creemos que estamos bien. Sí, ese es el problema de nuestro mundo, hermano. Mira, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los corintios, una iglesia que, bueno, tenía tantas fallas, tantos problemas, y que Pablo tuvo que exhortarlos de una manera muy fuerte. Pero en 2 de Corintios 13, mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5 y el versículo 6 y 7. Mira lo que dice la Biblia ahí, hermanos. Hasta el 8 vamos a leer. Examinaos, y me gusta cómo Pablo lo enfatiza hacia la iglesia de Corintios. Y este mensaje tiene aplicación para ti y para mí hoy en día, hermano, y para toda la iglesia de Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es un buen tiempo para hacerlo ahora, hermano. Escudriñate a ti mismo, examínate si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, antes de estar checando y vigilando y checando si el otro qué es lo que hace, vigílate a ti mismo, pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo. Dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Cuál es lo que te califica para estar aprobado? Que Jesucristo esté en ti. Si Jesucristo no está en ti tampoco está la fe. Hermano, y eres puro cuento, puro bla, bla, bla. Esta parte es elemental entenderla. Pablo se lo decía directo a los corintios. Basta ya de estar jugando a ser cristiano. Examínate, pruébate, evalúate a ti mismo. Y dice el verso 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Porque alguien que se va a examinar o que se va a hacer un examen es para saber si sale negativo o positivo. Para ver si saca un 10 o si saca un 5. Sale reprobado. Hace unas semanas atrás estuvimos haciendo exámenes orales, hermanos, a través de videollamadas con los alumnos del instituto. Los profesores de distintas formas lo estuvieron haciendo, porque la idea es esa, ¿no? Evaluar su conocimiento y examinar qué tanto han aprendido y checar si estoy aprobado o reprobado. Ahora, y dice ahí, hermano, verso 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, decía Pablo. Lo que a Pablo le interesaba es que Corinto estuviera bien, que la iglesia estuviera bien y que se evaluaran continuamente. Y dice el 8, porque nada podemos contra la verdad,
sino por la verdad. Pero en muchas ocasiones se tiene que hacer eso. ¿Te acuerdas del texto que repetimos en la Santa Cena? No es necesario ni buscarlo. 1 Corintios 18, 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Te tienes que probar a ti mismo. ¿Tú crees que el pastor va a estar revisando a cada miembro de la iglesia a ver si puede tomar Santa Cena? Tú tienes que evaluarte si estás en condición. Ahora, si has venido a los pies de Cristo, ya, porque no hay justo ni a uno, es verdad, pero tenemos que estar en buena comunión con Dios para poder dar ese paso. Y el que se va a probar es tú. No estás llegando, ese está tomando Santa Cena el condenado y es malísimo. Pruébate a ti y deja de estar probando a otro. Evalúate, examínate tú. Esa es la idea. Jeremías decía al pueblo allá: examinemos, escudriñemos, investiguemos nuestros caminos. Veamos si estamos bien. Veamos por qué es que nos está pasando y nos ha pasado todo esto. Ahora, te voy a decir algo, hermano. Nosotros somos muy engañosos. Si tú le preguntas a tu espejito y le dices, voy a preguntar, a ver Adrián, evalúate, ¿cómo estoy? No, sí, parece que tengo fe, estoy haciendo esto, lo otro. Te vas a calificar con un 10, esa es la neta. O quizás te vas a poner un 9 ahí de pérdida. Te amas tanto que te vas a poner un 9.5. Pero es raro que uno se examine. Lo ideal es eso, ser sincero y decir, pero estoy muy mal, estoy pasando con un 6, ando muy mal. La verdad es que al examinarme me doy cuenta que en realidad no estoy dando el kilo, no estoy en verdad dando el peso correcto. Pero ¿sabes quién es el que mejor te puede evaluar? Dios. Tú lo sabes, hermano. Y yo sé que conoces bien la palabra. Salmo 139, muchas veces lo hemos dicho, es importante ahora que hemos de estar escudriñando nuestros caminos para cumplir este pasaje, ver lo que dice el Salmo 139, el versículo 23 y el versículo 24. Precioso pasaje. Y yo sé que muchos se lo saben hasta de memoria y que hasta lo usan a diario, y es lo ideal. Lo podemos decir, es una oración a Dios, unidos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, ¿qué? Camino de perversidad, algún plan perverso. Y guíame en el camino eterno. ¿Te das cuenta que habla de camino? De planes. Examíname, pruébame a mí. Mis pensamientos, acá está mi maquinación. ¿Por qué quiero que acabe la pandemia? ¿Por qué quiero que acabe el encierro de la cuarentena? ¿Por qué ella quisiera que todo volviera a normalidad y estuviéramos en semáforo verde? ¿Cuál es tu primer deseo? ¿A dónde es el primer lugar que vas a ir? Yo sé, algunos dicen, yo ya en verdad quiero ir a la iglesia. Algunos dicen, hace tiempo que tengo ganas de echarme unas palomitas en el cine, y van a querer ir al cine. Y hay miles de lugares. Olvídate de los que ya están haciendo colas para allá a los antros. Bueno, eso es un impío. Un cristiano no creo que pueda estar haciendo eso. ¿Ves las colas en los depósitos? Impresionante, hermano. Hermano, cuidado. Dios conoce la verdad. Ahora, hay otro salmo que está muy a la par de este, Salmo 26, 2, que quiero que igual lo leas, hermano, porque es la misma oración. David era muy dado, hermanos, a pedirle esto a Dios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay pecados que no son ocultos. Y ahorita te voy a dar otro verso más que ahorita acaba de poner Dios en mi corazón. Mira, Salmo 26, 2. Mira lo que le decía David a Dios. Escudriñame, oh Jehová, pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué es lo que piensas cuando estás en tu intimidad solito? Dijera aquel canto, cuando nadie me ve, en la oscuridad. ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Qué ves en internet? ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué ves en la televisión? Oh, hermano, es tiempo de examinar nuestros caminos, escudriñar nuestros caminos. ¿Sabes cómo dice el Salmo 19? Vea el Salmo 19. David le pedía a Dios eso porque vea lo que él pedía. 19:12. Dice la palabra del Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermano, puede ser que a ti mismo se te vaya y no te des cuenta de que en realidad hay por ahí algo que tienes escondido en tu vida. Dile al Señor: Señor, líbrame, evalúame, examíname tú, porque tú tienes ojos para ver cosas que yo no alcanzo a ver. ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías 17, 9 y 10? No es necesario que lo busque, siquiera acá no lo pone en pantalla, pero dice el pasaje de Jeremías, que lo escribió Jeremías: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y contesta Dios en el 10, ¿verdad? Yo Jehová, que escudriño la mente, ¿sí?
Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según lo que ahí está. Hermano, entiéndelo, Dios conoce tu corazón. No te dejes guiar tú mismo. Por eso es mejor que le digamos: Señor, es cierto, tengo que escudriñarme. Jeremías decía: escudriñemos nuestros caminos, y nos vamos a dar cuenta que ahí está nuestro problema. Nosotros hemos traído esta tragedia a nuestra vida. Es causa del pecado, de tanta maldad, de tantas cosas que el mundo ha hecho. Sí, mi hermano, esa es la gran realidad. Y te quiero llevar a una aplicación para los padres. Yo sé que muchos conocen esta historia en Josué 7. La puedes buscar, la lees con calma, la estudias con tus hijos. Hoy solamente te la voy a recordar porque es conocida. ¿Te acuerdas de Israel? Está conquistado la tierra prometida, liderada por Josué. Y hermano, y ahí en el capítulo 6, Dios les dijo qué tenían que hacer, cómo iban a dar vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Iban a caer las murallas, iban a conquistar al pueblo. Pero le dijo Dios: solo que no agarren nada del anatema. Hay cosas ahí que son malditas. No las toquen, no las tomen. Se van a condenar. Bueno, pasó. Ganaron la batalla, cayeron las murallas. Pero el versículo 1, hermanos, nos narra que uno de los hijos de Israel, o sea, un descendiente de ellos, cometieron una prevaricación en cuanto a lo que Dios había dicho del anatema. Se llamaba Acán. Esa es la historia y tú la conoces. Acán tomó un lingote de oro, tomó del anatema, escondió dinero. ¿Sabes qué hizo él? Fue y lo escondió debajo de su tienda. Acuérdense, las casas eran como tiendas de campaña. Por lógica, para hacer eso, se lo informó a su familia, a su esposa, a sus hijos. No sé si su esposa le dijo: ¿sabes qué, amor? Acuérdate lo que dijo Dios, no está bien. No, o no sé si sus hijos le hayan dicho: papá, ¿por qué estás haciendo eso? La Biblia no nos dice nada de ello. Lo que pasa es que van a otra guerra contra el pueblo de ahí, un pueblo que era pequeñito en comparación con Jericó, ¿sí? Muy pequeñito. Y cuando van contra ellos, pierden la batalla. Y Josué se pone, hermanos, vamos a poner así, triste, se postró en tierra y empezó a decirle al Señor casi: Señor, ¿por qué? Eso en el verso 7:7. Señor, ¿por qué nos hace pasar este pueblo, el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Oye a Josué, como diciendo: Señor, nos fallaste. ¿Por qué estás permitiendo que perdamos una batalla? ¿Por qué nos está pasando esto? Y Dios le dice a partir del verso 10: ¿sabes qué, Josué? Levántate, deja de estar lloriqueando ahí sobre tu rostro. Párate. ¿Sabes qué ha pasado? Israel ha pecado. Ellos han hecho lo que yo les dije que no hicieran. ¿Sabes qué vas a hacer? Versículo 7:13 de Josué. Dice: levántate, santifica al pueblo. Oiga, escudriña tu camino es un llamado a la santidad. Santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Anatema, algo maldito, algo que habían hecho que Dios no quería que hicieran. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Este es el dato que yo quiero que entiendas, papá. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Varones, papás del grupo. Tú eres responsable principalmente de muchas de las cosas que pasan en casa. Deja de echarle la culpa a tu esposa, como Adán, la mujer que me diste. No, tú eres cabeza de hogar. Por varones, eran los varones a los que Dios iba a revisar. Y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene. Oh, hermano. Si tú lees, lo hace Josué. En el verso 18 dice: hizo acercar su casa por los varones. Cada casa por varón, por familia. Y fue tomado Acán, hijo de Can. ¿Quién lo seleccionó? ¿Quién lo descubrió? Dios. Es que, mi hermano, a Dios no se les pasa nada. Por favor, entiéndelo. Tú conoces el resto de esta historia. Lo confrontó Josué, le dijo: Acán, ven para acá, da cuenta, dime qué es lo que has hecho en realidad, dime verdaderamente. Y ya Acán en el verso 20 confesó y dijo: yo en verdad he pecado contra Jehová. Oiga lo que está diciendo. Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200. Y no era el manto donde vuela Aladín, no, un manto. 200 ciclos de plata
y un lingote de oro de peso, hermanos, de 50 siglos, lo cual codicié y tomé, la codicia. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Bien dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? El amor al dinero es la raíz de todos los males. En estos días las cosas se han puesto difíciles y la pandemia nos está enseñando a ser más honrados y más fieles que nunca, pero también al impío lo está enseñando a ser más depravado, más malvado que nunca. Robando, tomando lo que no es suyo, y todo tiene que ver con el amor al dinero. Hermano, ¿sabes qué le pasó a Can y a su familia? Tú lo sabes. Fue apedreado y quemado él y toda su familia. Mi hermano, escudriña, ¿qué hay debajo de tu casa? Dice, no hay un tesoro que mi abuelita dijo que enterrado. No, me refiero a eso, hermano. ¿Qué pecado tienes escondido? ¿Qué estás haciendo que no es agradable a Dios? Escudriñemos nuestros caminos. Mira, hermano, ¿sabes qué dijo Agustín de Hipona en esta imagen? Es una imagen que a mí me gusta porque es una verdad y tiene que ver con lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo 28. ¿Sabes? 28:3 dice, el que encubre su pecado no prospera, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero mira cómo dice esta imagen de Agustín de Hipona: cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Pero cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. ¿Lo crees? Hermano, confiésalo y apártate y vas a alcanzar misericordia. Dicen, pero hermano, ¿qué tal y lo confieso y me queman como Acán? No, eso es una lección del Antiguo Testamento. Hoy si lo confiesas y te apartas, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y alcanzas perdón. Cuando hay confesión, cuando se te descubre, porque tú no lo quisiste descubrir, ese es otro rollo, hermano. Ahí hasta el bote puedes ir a dar. Así que vamos, segunda reacción, más rapidito, hermano. Busquemos. Mira lo que dice la Biblia acerca de... Yo sé que muchos saben lo que dice la Biblia acerca de buscar a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Pero vamos a Jeremías 29. Jeremías profetizó que buscarían a Jehová. ¿Cuándo? Esto es lo que le está diciendo allá en Lamentaciones y lo mismo que le dijo, hermano, proféticamente en Jeremías 29, versículos 10 al 14. Voy un poquito más rápido, dice ahí, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Oiga lo que le dice Dios. Yo los visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando Dios los visitara allá en Babilonia, a donde fueron llevados cautivos. Y allá en Lamentaciones, hermanos, cuando está en medio del dolor, Jeremías está diciendo, hey, escudriñemos nuestros caminos, busquemos. Y está hablando de buscar a Dios. Así como buscamos y evaluamos cuál es la causa de nuestro sufrimiento, de nuestra tragedia, de que fuéramos llevados cautivos, ahora busquemos también a Dios, que Él es el que nos puede perdonar. Y mira, hermano, hay un mensaje muy bonito que se dio en el tiempo del rey Asa. Lo dio un profeta llamado Azarías. Por cierto, no es muy conocido, segundo de Crónicas. Pero este mensaje, la otra ocasión lo meditamos. Yo quiero que lo busques para que veas. Esto pasa antes de la cautividad, pero para que vea cómo siempre Dios ha estado instando al pueblo a buscarle y a no dejarle. Segunda de Crónicas, capítulo 15, del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor, 15 del 1 al 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Era un profeta. Y salió al encuentro de Asa. Asa es el rey. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Judá y Benjamín es el reino del sur, el que fue llevado cautivo a Babilonia. Dice, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Fuerte el mensaje. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación, hermano, oiga el mensaje. Cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron,
Él fue hallado de ellos. ¿Sabes para qué sirven las tribulaciones? Las tragedias, las crisis, los sufrimientos, las enfermedades, las pandemias, una cuarentena como esta, para buscar más a Dios. Y cuando se le busca en la tribulación, Dios es misericordioso. Alguien dice, pero es porque está sufriendo. No importa. Pero si tú en tu sufrimiento vienes y te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él te va a exaltar cuando sea tiempo. ¿Y sabes qué pasó con este mensaje? Ahí mismo, capítulo 15, verso 12. Ve la reacción del pueblo. Oh, cuánto anhelamos que México reaccione así ante esto. Pero oremos por nuestra nación y por el mundo. Dice el verso 12, entonces prometieron solemnemente que buscaría a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Lo buscaría, lo prometieron. Dice el verso 13, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Verso 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Te digo la verdad, eso no duró mucho, hermano. Fue en el tiempo del rey Asa. Nuestro anhelo es que tú, en verdad, si lo juras o no, qué importa, pero busca a Dios de todo tu corazón. Como dice ahí, de toda su voluntad, que sea voluntariamente. De todo tu corazón, Dios te va a dar paz. Termine o no termine esto, busca a Dios. En este tiempo es hermoso buscar a Dios, hermano. Ahí en tu casa, no importa, encerrado. Y dice, no, pero es que no me dejan buscarlo en el templo. No importa, Dios no está en el templo nada más. Dios está en todas partes. Es cuestión de que tengas el anhelo de buscarlo y de buscarle con todo tu corazón, mi hermano. Y te quiero llevar a un ejemplo. Jod. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Jod? Murieron sus hijos. Jod capítulo 8. Y esta historia es muy conocida, mucho más conocida que la de Asa y la de Azarías. Aquí llegaron 3 amigos a hablarle a Jod y a decirle varias cosas. Y uno de ellos, hermanos, es Bildad Suhita. Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 3. Y a veces le dijeron cosas malas, pero también le dijeron cosas correctas. Mira lo que dice el verso 3, 8:3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Claro que no, hermano. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿O sea, va a cometer Dios alguna injusticia? No. Yo sé que algunos dirán, fue injusto que los hijos de Jod, los 10, murieran de un solo golpe. ¿Sabes qué le dijo Bildad Suhita? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Él está juzgando de esa manera el asunto. Y le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, o sea, tu casa. Y aunque tu principio haya sido pequeño, le está diciendo esto a Jod, tu postrer estado será muy grande. Ahora, tú dices, hermano, pero ese fue un juicio muy grave. Quiero llevarte al capítulo 1 de Jod. Esto a veces no lo hemos visto bajo este lente, pero yo quiero llevarte a leer lo que dice el versículo 5. Jod 1:5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, esto fue antes de que murieran sus hijos. Vea, habían pasado el turno de los días de convite, Jod enviaba y los santificaba. ¿Saben por qué? Porque sus hijos, vea el verso 4, voy a leer el verso 4, hermano, me ayudas con el 4, Chuy. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, eran de fiesta, hermano, toda la semana. Como eran 10, el fin de semana le tocaba a cada uno. Dice, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jod enviaba. ¿Y sabe qué hacía Jod? Y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Jod, como buen padre, oiga, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Quizás, dice, no sé, pero por las dudas yo voy a hacer esto.
Y él oraba por ellos. Señor, guárdalos del mal, perdona a mi hijito Olivia. Te voy a decir algo, yo puedo orar mucho que perdone a mi hijo, pero si él no se arrepiente, tarde que temprano le va a llegar un juicio. Yo quiero que tú lo entiendas, hermano. Y esta lección está aquí en la Biblia. ¿Tú crees que fue injusto que murieran los hijos de Job? Nunca hay nada de injusticia en Dios, hermano. Te lo dejo ahí para reflexionar. Ora, santifica a tus hijos, clama por ellos, pero más que nada comparte la palabra, el evangelio, que pongan su fe en Jesucristo, que ellos mismos se arrepientan y un día busquen a Dios y dejen de pecar. Job cumplía su papel como padre orando por ellos, pero al fin de cuentas, ¿verdad? Pasó esa tragedia y eso es lo que le decía Bildad, su hija ya. Ahora, busquemos a Dios, hermano. Dile a tu familia, hey, vamos a escudriñar nuestros caminos y vamos a buscar a Dios, familia, juntos. Tú tienes que ser el ejemplo. Mira, esta es la imagen que todos los padres deberíamos de seguir. Y me gusta esto. Yo quiero que lo veas y lo entiendas. Todos los padres debemos recordar que un día nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo más que nuestro consejo. Le puedes hablar muy bonito, pero si tu ejemplo es terrible, pues lo más seguro es que no lo hagan. Ahora, no es garantía. Job fue un hombre íntegro y sus hijos hacían cosas indebidas. Y él no se los enseñó. Pero suele pasar o puede pasar así, hermano. Vamos a la última reacción, hermano. Primero es escudriñemos nuestros caminos. Segundo, busquemos. Y la tercera es y volvámonos a Jehová. ¿Sí? Vuelve a Lamentaciones 3:40 y ahí está. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Volvamos. ¿Por qué cree que decía Jeremías volvamos? Se habían alejado. Sí, se habían apartado y bastantito. Hermano, mucho, tristemente demasiado podría yo decir. Mira, te quiero llevar, hermanos, a algo que Jeremías profetizó igual sobre esto. Capítulo 50, Jeremías 50, versículo 4 y versículo 5. Rápidamente. Jeremías capítulo 50, verso 4 y verso 5. Este hermoso pasaje nos dice una gran verdad. Dice la palabra del Señor. ¿Sabes que esta profecía se dio contra Babilonia? Era cuando Babilonia iba a ser destruida. Acuérdate, Babilonia fue el imperio que destruyó Jerusalén y se llevó cautivo a esa gente, 70 años allá. Pero iba Dios a destruir Babilonia con otro imperio. Y entonces dice el texto, hermanos, ahí. Dice, oiga bien, verso 4, 54. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Oiga esto. Ellos y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid, juntémonos a Jehová. Hagamos con él pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Oh, mi hermano, tú que estás viendo esto y que quizás algún día hiciste pacto con Dios, entregaste tu vida y entraste en Él, en la relación del nuevo pacto en su sangre, pero hace tiempo que ni siquiera lo celebras, hace tiempo que no tomas Santa Cena. Bueno, en esta pandemia no hemos tomado, pero antes de eso me estoy refiriendo. Te digo algo, es tiempo de que digas esto. Venid, se lo digas a tu familia, vamos a juntarnos a Jehová. Él hizo un pacto eterno con nosotros, mandó a su hijo a morir en la cruz. Y hermano, acá antes de que Jesús murió en la cruz, Jeremías le decía al pueblo, cuando sea destruido Babilonia, van a volver y van a venir andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Busca Oseas capítulo 5. ¿Sabes que Oseas es el profeta más picudo? Oseas, muy acá, muy a la Argentina, che. No, es broma. Oseas 5:15 y después 6:1. Mira, dice ahí 5:15, andaré y volveré a mi lugar. Esto lo está diciendo Dios proféticamente. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Oiga, ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y dice el verso 6, ahí ya el profeta hace el llamado al pueblo, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Iglesia, amigo que hace tiempo estás lejos de Dios y no lo buscas y no has vuelto a Él, ¿qué esperas?
¿Qué esperas? Este es un buen tiempo en medio de la pandemia para volver a Dios. Dice, pero es que no es volver al templo, es volver a Dios. Arrepiéntete, ponte a cuenta con Dios allá en tu hogar, con tu familia. Sí, cuando se abra podrás volver al templo, pero no es la idea de volver a un templo, es volver a Dios. Gloria a Dios, si lo antes posible podemos regresar al templo y puede estar aquí. Pero entiéndelo, una cosa es venir al templo. Muchos llegan al templo pero no han vuelto a Dios, solamente como religión. Cuidado. Malaquías capítulo 3. Te quiero llevar rapidito a Malaquías capítulo 3. Igual hay un llamado a volver a Dios. Y es un pasaje cierto que está en términos de ley, no importa, pero aquí tiene aplicación a nuestra vida. 3:6, 3:6, 7 y 8. Para que lo veas, aquí aplica esto, hermano. Porque yo, Jehová, no cambio. Oiga, Dios es inmutable, mi hermano. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob de Israel, no habéis sido consumidos. No es porque sean buenos, sino porque Dios no cambia. Hizo pacto con sus padres. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Se apartaron de la ley, dejaron de obedecer a Dios. ¿Y sabes qué dice Dios ahora? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Este es un mensaje de Dios a través de Malaquías para el pueblo de Israel. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo dice un profeta, no lo dice un pastor, lo dice Dios. Vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Mas dijiste, así era Israel. Ese tipo de diálogo está en todo Malaquías. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? El otro día escuchaba yo la prédica sobre Malaquías que está dando Adrián y mi hijo, y decía sobre esta parte, es que Dios nos ama, pero decía, ¿en qué nos has amado? Así era, como que se hacen, es fea la palabra, bueno, lo que se hacen los tontitos, como que no me está hablando a mí, no, está hablándole a otro. ¿Y en qué hemos de volvernos? Y pregunta, ¿Dios robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando hay un verdadero arrepentimiento abarca muchas cosas. Es cierto, hay polémica que si esto es del Antiguo Testamento, que el diezmo era antes para los levitas. Llámale como le llame, es gratitud, es ofrenda, es darle a Dios de lo que Él te da, mi hermano. Pero aquí está, ¿sabes cuando hay un verdadero arrepentimiento entra eso? Cuando no entra eso, aguas. Sigue preguntándote, ¿en qué me debo volver? O sea, ¿cómo voy a mostrar mi arrepentimiento? En todo lo que tú sabías que tenías que hacer y dejaste de hacer. Vuélvete a Dios, hermano. Dios es fiel y justo para perdonar, pero si no te arrepientes, cuidado, porque Dios igual toca fuerte. ¿Sabes por qué vamos a volvernos a Dios, hermano? Busca Salmo 71, ya estoy terminando. Salmo 71, versículo 19 al 21. Mira qué hermoso pasaje. Y tu justicia, oh Dios, 71, 19, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Lo hemos estado reflexionando. Dios está permitiendo esto. ¿Quién como tú? Y mira el 20. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. De seguro que este salmo lo agarras para ti. Nunca habíamos visto lo que estamos viendo, hermano. Tanta mortandad. Amigos, familiares, seres cercanos. Y todos los días en las redes, cada día escuchas de uno más. Y acá en Tabasco es impresionante el lugar que tenemos a nivel nacional. Me has hecho ver muchas angustias y males. Pero ¿sabes cuál era la fe del salmista? Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Por qué debo de volver a Dios? Porque Él va a volver a darme vida. Porque Él va a volver. Hay un tiempo de esperanza futuro. Él puede volver a consolarme. Hermano, entiéndelo. No hay mejor acción que volver a Dios. No hay mejor reacción ante la tragedia que después de que te apartaste, regreses al Señor. Y lo quiero aplicar para los padres. Génesis capítulo 35. ¿Te acuerdas de Jacob? No, Jacob fue terrible, la regó horrible. ¿Te acuerdas? Engañó a su suegro, tuvo un montón de mujeres. Ese nada de 2 mujeres, 2 caminos. No, 4 mujeres tuvo. Las 2 y 2 concubinas. Y chamaquitos hizo con las 4. Es un hogar disfuncional. Era un infierno esa casa. ¿Te acuerdas? Tú has leído esa historia allá en Génesis. Pero mira, ¿sabes qué hoy en día hicieron los hijos de Jacob, los más grandes, hermanos Simeón y Leví? Sí, Leví, el que iba a ser la tribu que iba a servir a Dios. De ahí
mataron a Siquén, un príncipe, y a todo un pueblo, porque Siquén según había violado a la hermana Dina. Eso está en el capítulo 34. Y entonces Jacob los habló y dijo: ¿sabes qué? Me han turbado, ¿por qué me hicieron eso, hijo? Y ellos dijeron: es que había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Y cuando está en esa angustia Jacob, vea el capítulo 35, verso 1. Dijo Dios a Jacob: escucha esto, papá, padres de familia. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel. Betel es casa de Dios, es el lugar donde Dios se le había manifestado. Dice: quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Se acuerdan que anda huyendo muerto de miedo? Entonces Jacob dijo a su familia, él como jefe de casa, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiten, o sea, es tiempo de escudriñar. Vamos a buscar dónde están los ídolos que tenían, porque tenían ídolos escondidos, dioses ajenos que tenían ahí en casa. Él está tomando la acción. Él está reaccionando ante una crisis, ante una tragedia. Le violaron a su hija, sus hijos mataron a todo un pueblo, hermanos. Los mandaron a hacer la circuncisión y cuando más dolor tenían, les cayeron y los mataron. Un acto sanguinario. Y Jacob está turbado, confundido. Y dice: hey, traigan los dioses ajenos, limpiaos, mudad vuestros vestidos, cambien todo. Y levantémonos, dice el verso 3. Cheque esto, hermano. Y levantémonos y subamos a Betel. Vamos a volver a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Cuando oró aquella noche, ¿te acuerdas? Y le dijo: Dios, no te voy a soltar si no me bendices. Y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Hermano, papá, es tiempo de tomar estas acciones. De que tomes a tu familia y digas: ¿qué hay en casa? Ahora, no es que yo estoy provocando la pandemia, no. Pero yo voy a aprovechar este tiempo para examinar, para escudriñar mis caminos. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Qué es lo que queríamos hacer en este 2020? ¿Cuál es tu plan y tu propósito? ¿No hay pecado escondido ahí? ¿No hay alguna mala intención? Dile a tu familia: vamos a buscar, vamos a volver a Dios. Si por alguna causa te habías apartado. Y quiero terminar con una de las historias más fascinantes que contó Jesús. Y está en Lucas. Yo sé que la conoces, ni siquiera te la podría yo, tendría que explicarte y narrar toda la historia del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Es una parábola. Las parábolas no todos los detalles son significativos, pero la parábola nos enseña a aquel hijo menor que le pidió al padre la mitad de sus bienes, se fue a vivir perdidamente, malgastó todo y vino un tiempo de hambre en aquella provincia. Y cuando tenía tanta hambre buscó trabajo y no le daban, porque no hay trabajo. Es lo que está pasando hoy en día, hermano. Ya van a poder volver al trabajo, pero algunos los corrieron, no hay trabajo. ¿Qué se hace en tiempo de crisis? ¿Sabes qué hizo él? Intentó buscar trabajo y encontró, hermanos, apacentar cerdo. Te cuento, esta historia que está narrada en un ambiente judío era lo peor que le puede pasar a un judío. Ir a cuidar cerdos, que el cerdo es un animal inmundo. Mira, dice la Biblia, hermanos, que cuando está allá, casi tenía tanta hambre que quiso comer las algarrobas, que era una hierba amarga que comían los cerdos. Ojalá y fuera ese alimento que dan hoy porcino, ¿no? Que los hace crecer y es puro clenbuterol y eso. No, estamos hablando que era hierba amarga y era algo, los puercos eran vegetarianos. Hermano, vamos, eran más saludables, pero ni así lo comían los judíos. Pero ¿sabes qué pasa cuando está en esa condición? Verso 17, ¿me ayudas, Chuy? 15, 17. Y volviendo en sí, dijo. Y volviendo en sí, volvió en sí. Para volver a Dios, primero hay que volver en sí. Para regresar a la casa del Padre, primero hay que volver en sí. ¿Cuántos jornaleros? ¿Entendió? ¿Estoy loco yo? ¿Estoy tonto? ¿Qué hago aquí? Si en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre. Me levantaré, voy a volver e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Trátame como un jornalero. Y levantándose volvió. Vino a su padre y tú conoces el resto. Su padre lo estaba esperando. Ese padre que en esta historia representa a Dios. Y cuando su padre lo vio a lo lejos, corrió. Venía oliendo a cerdo, porque no se fue, se cambiaba, ya no tenía ni ropa el pobre, todo lo había malgastado. En una cantina lo había empeñado quizás. Corrió el papá, se echó a su cuello, lo besó. Y tú sabes, armó una fiesta, le puso anillo nuevo, calzado nuevo, ropa nueva, porque su hijo había muerto y había resucitado.
estaba perdido, lo había encontrado. Volvió. Me fascinó esta imagen, mira, sobre el hijo pródigo. Y tiene que ver con una verdad que nos enseña las Escrituras. Bueno, primero que nada, papá, los hijos no hacen lo que les dice, hacen lo que te ven hacer. Por esa razón ten cuidado del ejemplo que les vas a dar. Y la que sigue es la historia del hijo pródigo. Jesús contó la historia del hijo pródigo para decirnos algo importante. No importa lo que hayas hecho, hermano, regresa a casa. Ya la regaste, ya te alejaste, ya escondiste el lingote de oro, ya te desviaste del camino de Dios, ya fuiste llevado cautivo a Babilonia por tu pecado, ya estás viviendo una crisis terrible. No importa lo que hayas hecho, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Dios es bueno para perdonar, hermano. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ya lo ha venido diciendo Jeremías. Y Jeremías se va a volver a quejar, sí, en el libro, en Lamentaciones. Pero ahora él está haciendo la reflexión, es tiempo de volver a Dios. Así que yo te invito, papá, hermano que estás aquí, toma tu familia de tu mano. Ahí en casa, toma a tus hijos si los tienes al alcance. Toma a tu esposa. O si solamente estás tú, hermana, toma a tus hijos. Y díganlo en plural. ¿Lo pueden decir en plural? Está fácil el texto. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cierra tus ojos y órale a Dios en arrepentimiento. Si hay algo que te estás acordando que tienes escondido, escudriñalo, investígalo, búscalo, encuéntralo, sácalo de tu vida. Cualquier pecado, confiésaselo a Dios. Si lo encubres, no vas a prosperar. Si lo confiesas y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Eso dice Dios en su palabra. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que esta pandemia está haciéndonos ver una realidad. Tenemos que escudriñarnos. Basta ya de echarle la culpa al gobierno. Basta ya de echarle la culpa a los chinos o a gente poderosa, a los ricos del mundo que ellos inventaron. Independientemente cuál sea lo que hay detrás de todo eso, no me interesa. Lo que me interesa es evaluar mi vida, la de mi familia, la de mis hijos. Perdónanos, Dios, porque cuando nos escudriñamos detenidamente nos damos cuenta que a veces necesitamos tu ayuda para encontrar ese error, ese pecado, esa falta oculta que quizás a veces ha pasado desapercibida por nosotros. Escudriñame, Señor, examíname, ve mi corazón, ve mis pensamientos, ve a cada familia ya en su casa. Haznos reaccionar para bien, que te busquemos y volvamos a ti. Quizás nos arrepentimos de algunos actos malos, pero cuántas cosas buenas como las que tenía que hacer Israel hemos dejado de hacer nosotros. Dejamos de ser agradecidos contigo. Hace cuánto tiempo que no damos de lo que tú nos das, que no colaboramos para tu obra. Perdónanos, Señor. Tú nos dices, hey, no han sido consumidos porque yo no cambio, pero vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. No queremos robar más, porque hay dos formas de robar: tomar lo que no es mío y agarrárselo a alguien, o a veces, Señor, no darte a ti lo que es tuyo, porque de tu mano es que te damos. Perdónanos con esas actitudes pecaminosas. Ayúdanos a entenderlo, a que escudriñemos bien nuestra vida, Señor. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos actuado? ¿Cuál ha sido nuestra actitud en este encierro? ¿Cómo nos hemos comportado en medio de esta crisis? Señor, ayúdanos, porque es tiempo de volvernos a ti. Que volvamos en sí como el hijo pródigo. Que actuemos como Jacob, Señor, diciéndole a sus hijos: traigan acá los ídolos. Vamos a regresar a Betel. Vamos a volver a la casa de Dios. Vamos a buscar a Dios con todo el corazón. A buscar tu perdón. Que no hagamos lo que hizo Acán. Si hay algún Acán acá, Señor, escondiendo cosas en su corazón, en su mente, en su vida, llevando una vida doble, teniendo cosas escondidas, un manto, Señor, un lingote de oro, dinero mal habido, Señor, escondido en su casa, te pido que en esta hora tu palabra lo redarguya.
y que te devuelva a ti lo que es tuyo, y que devuelva al que le robó algo, como aquel Zaqueo, Señor. Lo que había robado lo devolvió, Padre. Lo haga en el nombre de Jesús. Tú conoces nuestras vidas. Ayúdanos a escudriñar nuestros caminos, a buscarte y volver a ti con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por la historia del hijo pródigo. Gracias por la historia de Acán. No queremos ser como él. No queremos ser como Acán. Sí, como Jacob, que a pesar de haber sido malo, al fin de cuentas lo último fue un buen padre, entendiendo que tenía que volver a ti. Señor, ser como un Job que oraba y santificaba a sus hijos, pidiendo que tú los muevas al arrepentimiento, pero también aconsejándolos con el ejemplo para que no hagan cosas indebidas. Y Padre Santo, ser como Jacob, movernos hacia ti, arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre, que nos vas a estar recibiendo con los brazos abiertos, aquel que escudriñe su camino y que hoy decida buscarte y volver a ti con todo el corazón. Gracias, porque yo sé que en ti encontraremos perdón, Señor, en el nombre de Jesús.